Hola, ¿qué tal amigos de Caracol Radio? Un saludo cordial. Se cumple el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro y para saber qué pasó en materia de justicia, hemos invitado al ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, bienvenido a Caracol Radio nuevamente. Como siempre, gracias por estar en Caracol Radio. Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo y a su disposición. Ministro, ¿cómo le fue al gobierno nacional en este primer año de gobierno? Yo creo que es un muy buen mensaje y unos hechos ya de cambio los que se están produciendo en nuestra sociedad. Hoy en día somos una sociedad mejor de lo que éramos hace unos años. Se han abierto unos temas de discusión que antes no estaban en la agenda y eso creo que es bien importante. Y las ejecutorias del gobierno van por muy buen camino. Por supuesto, lo que más le interesa a la ciudadanía es la buena marcha de la economía, en la que los datos pues no están ahí a la vista y son buenos. Pero en materia de justicia, yo creo que hemos avanzado especialmente con la creación de la jurisdicción agraria. Eso es un salto importantísimo hacia la justicia para los campesinos y las campesinas de nuestro país, que tendrán por fin la forma de resolver pacíficamente y dentro de la ley conflictos que tradicionalmente se habían resuelto a bala y con violencia en este país. Además de eso, la ley que hemos llamado Ley de Utilidad Pública, que fue aprobada también por el Congreso de la República el año pasado, en la legislatura pasada, pues va a permitir que mujeres cabeza de familia que han sido condenadas a delitos que cometieron en condiciones de marginalidad económica, con penas menores a 8 años, puedan pagar la pena mediante labores de utilidad pública, lo cual les permitirá seguir atendiendo a sus hijos, a su familia, desarrollar actividades de resocialización, es decir, un nuevo enfoque en el sistema penitenciario que ya tiene allí su primer paso adelante. ¿Qué otras metas lograron llegar en este primer año? ¿Qué cambió y qué no cambió? Pues mire, además de estos dos cambios que me parece que realmente son trascendentales, logramos que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes ha estado bastante disperso, que es esto de las comisarías de familia, las defensorías de familia, con una prestación de servicio que a buena parte de la población no la tiene satisfecha, ahora la tendremos que articular, la podremos poner a funcionar mucho mejor. Ya tenemos avanzado el desarrollo de lo que será ese nuevo sistema de justicia familiar, posiblemente articulando, juntando lo que son hoy comisarías y defensorías, poniéndoles equipos interdisciplinarios. Todo eso es también una meta importante. Y desde el Ministerio de Justicia también se dirige la política de drogas del país. Y en eso yo creo que el giro es importante. Por una parte, estamos siendo muchísimo más efectivos en la lucha contra el narcotráfico de lo que históricamente se ha sido. Las cifras de destrucción de laboratorios, las cifras de incautación de cocaína, son cifras que realmente nos indican que vamos por el camino correcto y que estas estructuras criminales están siendo golpeadas. Pero por otra parte, ofrecerle a los cultivadores de hoja de coca una alternativa económica distinta, una alternativa dentro de la ley, una sustitución de sus procesos económicos, es algo que sigue siendo un gran desafío, pero en el que ya tenemos avances para mostrar. A propósito de la política de drogas, ese será una meta para este segundo año de gobierno que comienza la próxima semana. Sí, señor. Esa política antidrogas ya está lista porque se había dicho que la iban a presentar en este mes, en agosto. ¿Ya está lista? Sí. Mire, el mes pasado, en julio, la presentamos ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para deliberarla aún más, porque es una política que se construyó en todos los territorios con una participación democrática amplísima. Más de 2.000 personas participaron en su confección, pero la sometimos al Consejo de Estupefacientes para escuchar más criterios. El viernes pasado, 28 de julio, venció el plazo que nos habíamos dado para que todos los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes elaboraran sus comentarios, sus sugerencias. Ya los llevaron, ya los estamos incorporando, ya está lista para publicarla y para socializarla. De todas maneras, en una buena parte ya se ha venido aplicando, o sea, lo que es la estrategia de lucha contra el narcotráfico, esa concentración de la persecución policial, judicial, penal, en la incautación, en la lucha contra el lavado de activos, en la captura de capos de bandas criminales, pues está funcionando ya. Precisamente uno de esos conceptos que tanta crítica ha recibido la política antidrogas que propone este gobierno es el de la Fiscalía General. Por ejemplo, ¿qué dice ese concepto que les entregó la semana pasada la Fiscalía?
lo que yo recibí, los comentarios que recibí en el Consejo Nacional de Estupefacientes de la señora vicefiscal y en una comunicación escrita del fiscal general, es, digamos, la sugerencia de que se haga explícito en el documento que contiene la política de drogas la estrategia de persecución del narcotráfico. Para explicarme, en el documento que presentamos y que elaboramos, se dice que la estrategia de persecución del narcotráfico se articula o se incorpora allí lo que es la estrategia de defensa y seguridad del Estado que elaboró el Ministerio de Defensa. Es decir, como que el documento remite a otro. Para que quede más explícito, pues podemos incorporar, y es lo que vamos a hacer, incorporar, digamos, las estrategias que están allí en el Ministerio de Defensa a la política de drogas. Y, por ejemplo, el concepto de la Procuraduría. Digamos, hay algunas cosas técnicas, algunas cosas sobre la forma de, digamos, de auxilio en salud pública para los consumidores, sobre la persecución. Son argumentos técnicos que por supuesto están siendo evaluados y que todos ellos han enriquecido la construcción de la política. ¿Qué día el país va a conocer esta política antidrogas? Muy pronto, espero que esta misma semana, a finales de esta semana. Bueno, hablemos de las metas que tienen para este segundo año de gobierno. ¿Cuáles son, ministro? Tenemos metas que siguen siendo muy ambiciosas. En la legislatura anterior se nos quedó presentado y debatido informalmente y con ponencias el proyecto de reforma que han llamado humanización del sistema penitenciario. Vamos a insistir. La razón por la cual vamos a insistir en ese proyecto y queremos sacarlo adelante es que estamos absolutamente convencidos de que algo que es tan caro, tan costoso para la sociedad como el sistema de cárceles tiene que ofrecer resultados mejores. No pueden seguir las cárceles siendo universidades del delito, como acertadamente lo ha llamado la Corte Constitucional, sino centros de resocialización. Para eso necesitamos que todas las personas privadas de libertad tengan la oportunidad de estar trabajando mientras están en la cárcel, produciendo o estudiando. Ese es, digamos, el principal eje de ese proyecto de humanización del sistema carcelario y por lo tanto insistiremos en él. Nuestra intención es eso, ofrecerle a la sociedad colombiana que cuando se encuentre en la calle con una persona que estuvo en la cárcel pagando una pena, tenga la certeza de que esa persona ya no tiene riesgo de cometer nuevamente delitos, que está plenamente resocializada. Precisamente hablando de cárceles, hace unos días, uno de los precandidatos a la alcaldía, el exministro Diego Molano, dijo que si llegaba a la alcaldía iba a proponer crear una megacárcel al estilo Bukele. ¿Usted qué opina de eso, ministro? Pues mire, yo yo debo abstenerme de opinar sobre propuestas de los candidatos y pues cada quien con su ideología y con sus preferencias políticas, eso lo respeto y creo que no es propio comentarlo, aunque pueden suponer lo que yo piense al respecto. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente. Bogotá tiene una cárcel distrital que funciona de modo aceptable para tiene 1.028 cupos. Pero la Nación, el IMPEC, le presta el servicio con más de 3.000 personas que deben estar a cargo del distrito y que realmente están en cárceles del IMPEC. Es decir, la Nación le está colaborando a Bogotá en el cumplimiento de su labor, porque es que los municipios también tienen que tener cárceles. Bogotá tiene una, que ciertamente se le quedó muy pequeña. En esta administración de este ministerio y la actual alcaldesa, pudimos lograr que un terreno que está sin construir en la misma área donde está la cárcel de La Picota, se le donara al distrito de Bogotá para que allí el distrito construya una nueva cárcel. Entonces, la Nación está colaborando con eso. Si el distrito cumple con su obligación de construir cárceles, pues el IMPEC se va a ver beneficiado porque 3.000 personas, que son el 24% de los detenidos preventivamente en Bogotá, que están en las cárceles del IMPEC, pues pasarán a esa cárcel que están prometiendo los candidatos y que gane quien gane, la tiene que construir. Y si todos esos preceptos se cumplen como lo tienen planeado, ¿para cuándo estaría o para cuándo tienen proyectado construir esa prisión en Bogotá? Eso depende del distrito. O sea, la parte de cofinanciación de la Nación es haber donado el terreno. Son casi 4 hectáreas, es un terreno grande para ser un terreno urbano, y el distrito ya tiene algo de los estudios y ya después ellos verán pues al ritmo y el precio y el que la construyan, pero esperamos que pronto. Ministro, y hablando de temas carcelarios y penitenciarios, hace pocos días el alcalde de Barranquilla
lanzó críticas contra el director del IMPEC. Dijo que el director del IMPEC está pintado en la pared y que ese puesto pues prácticamente no funciona. ¿Usted qué opina acerca de esas críticas que hace el alcalde de Barranquilla? Pues mire, yo he manifestado en numerosas ocasiones mi respaldo al actual director del IMPEC porque he visto su compromiso y su eficacia en la lucha contra la corrupción en las cárceles y por un sistema más eficiente en medio de las tremendas dificultades que tiene el IMPEC. Creo que es un muy buen funcionario. Eso no quiere decir que el IMPEC requiera una gran reforma. En ese sentido, digamos que no, tampoco me voy a pronunciar, digamos, sobre lo específico que haya dicho el alcalde, pero entiendo el reclamo de que el sistema carcelario funcione mejor, que haya más seguridad, que no haya extorsión desde las cárceles, que los servicios de salud, de alimentación que se imparten, que se distribuyen en las cárceles o se imparten, pues sean también de mejor calidad. En todo eso estamos comprometidos, el alcalde de Barranquilla lo sabe, todo eso implica políticas públicas, presupuestos, cambios en el sistema carcelario, y en todo eso estamos allí comprometidos. Ministro, y a propósito de esa seguridad penitenciaria y carcelaria, el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, desde que él llegó, se ha venido implementando una serie de medidas para contrarrestar la corrupción en los diferentes centros penitenciarios, y ha sido muy evidente, al punto de que el director del IMPEC actualmente tiene alrededor de 7 amenazas por parte de grupos criminales. Sin embargo, además de esas estrategias contra la corrupción que se aplican en esos centros penitenciarios, se conoció que hay un nuevo plan de choque para minimizar la corrupción y combatir a los delincuentes que quieren seguir haciendo de las suyas desde los centros penitenciarios. ¿En qué consiste ese plan de choque? Mire, el viernes pasado, estando en una ceremonia que hicimos allí para hacer una entrega de unos elementos en la cárcel de La Picota, en Bogotá, anunciamos un plan de choque para los próximos 6 meses. Tiene 40 actividades que nos comprometemos a desarrollar en 6 meses en unos ejes que tienen que ver con seguridad penitenciaria, alimentación, salud, mejor distribución de los cupos. Son medidas administrativas, medidas de gestión del propio ministerio, del IMPEC, de la USPEC, de los directores de cárceles, en las que estamos haciendo un seguimiento semana por semana, cómo vamos a cumplir cada una de esas metas, y eso nos va a permitir, dentro de 6 meses, dar avances significativos hacia la superación del estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional declaró hace ya como 20 años. Precisamente el día de mañana voy a radicar en la Corte Constitucional ese plan de choque, que bueno, eso es más un nombre de prensa, ese plan de actuación del próximo semestre con monitoreo permanente que vamos a hacer, para que la Corte también tenga en cuenta lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a evaluar, y como esto es completamente transparente, también si ellos lo quieren evaluar, pues lo hagan. Si les parece que por ahí no es el camino, que nos lo señalen y lo tendremos en cuenta, lo corregiremos en la medida de lo posible, porque definitivamente tenemos que superar ese estado de cosas inconstitucional. Son más de 20 años en los que la Corte a los sucesivos gobiernos le ha venido diciendo que eso no puede continuar así, y hasta ahora, hasta que nosotros hemos llegado, creo que no se ha hecho lo suficiente. Ministro, hablando a propósito de ese estado inconstitucional de cosas en el tema penitenciario y carcelario, hace unos días, hace unas semanas, usted nos comentaba aquí a través de Caracol Radio que ya estaba listo el proyecto de ley para que los alcaldes y los gobernadores asuman la responsabilidad que por orden constitucional deben cumplir, y es el servicio de alimentación para los detenidos en estaciones de policía y URI. ¿Ya radicó ese proyecto o cuándo lo va a radicar? El día 3 de agosto ha sido la radicación de ese proyecto en la Cámara de Representantes. Ya tenía el concepto de política criminal, el concepto del Ministerio de Hacienda, el visto bueno de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y entonces ya comienza su trámite parlamentario. ¿En qué consiste ese proyecto? Efectivamente, una ley del año 93, dispone que las personas que están detenidas pero aún no condenadas están a cargo de los municipios, y a cargo de la nación, del gobierno nacional, están los condenados. Pero buena parte de los municipios del país no han atendido esa obligación.
Y entonces la nación comenzó a atenderlos, tanto a dar los cupos como a dar la alimentación. Así había venido siendo, pero una sentencia de la Corte Constitucional del año 22 dispone que eso no puede continuar siendo así, que los municipios tienen que cumplir con su obligación de atender la alimentación de las personas que están detenidas, bien sea en las cárceles de los municipios, que casi no hay, algunas pocas sí hay, o en las estaciones de policía. Eso lo entiendo, tomó por sorpresa a los alcaldes actuales, a los municipios actuales, pero pues la ley y la orden jurisprudencial hay que cumplirla. Entonces presentamos este proyecto de ley que lo que hace es permitir que la nación, en este caso es la USPEC, siga suministrando la alimentación a las personas que están en las estaciones de policía hasta el 30 de junio de 2024. Con eso le damos tiempo a quienes resulten elegidos como nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos concejales, para que incorporen en sus presupuestos y en su forma de actuar la alimentación para esas personas y ya, digamos, asuman la obligación a mediados del año entrante. De ese proyecto de ley estaba pendiente un concepto del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Qué dice ese concepto? El concepto dice que, digamos, que fiscalmente es neutro en el sentido de que aquello que ya había venido haciendo la nación, la USPEC, lo continuará haciendo hasta el 30 de junio del año 2024. Las previsiones presupuestales de este año ya estaban y pues para el presupuesto del año entrante las incluimos hasta 30 de junio del año 2024. Entonces, por eso, digamos, la alimentación de las personas privadas de libertad suministren a la nación o la suministren los departamentos, pues de todas maneras cuesta el mismo dinero, o los municipios, pero cuesta el mismo dinero y para la nación ya estaba presupuestado. Entonces, por eso, en materia de el precio de ese proyecto de ley específico, pues es un precio neutro. Pues, ministro de Justicia Néstor Osuna, mil gracias por este espacio en Caracol Radio. Quedo a su entera disposición. Créanme que ha sido un muy buen año. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo laboral, político, intelectual, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, en lo que corresponde al Ministerio de Justicia, para que haya más seguridad, para que haya más justicia, para que aquellas personas que siempre estuvieron excluidos estén incluidos también en la oferta de justicia que tiene nuestro país y en general para vivir de un modo más decoroso, más feliz en nuestro país. Y a propósito, permítame una última pregunta para cerrar esta entrevista, y es que esta semana el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, fue detenido. También anunció que iba a colaborar con la justicia. El hecho de que el hijo del presidente de la República esté detenido, empiece una fase de colaboración con la justicia en la que promete delatar a otras personas que estarían incursas en delitos como corrupción, esa situación en algo afectará, o en algo o en mucho afectará las metas que tiene el gobierno nacional en este segundo año? Para nada, por el contrario, mientras más justicia haya, más fácil es gobernar. Si todos los corruptos, aquellos que ya se sabe y están siendo juzgados o los están condenados, o aquellos que vayan a ser juzgados en virtud de delaciones o de colaboración a la justicia, pagan sus delitos, todos los colombianos vamos a salir ganando. Y en este caso específico, como lo dije desde el primer día y como lo ha dicho el presidente de la República, vamos a respetar absolutamente cualquier decisión que tome el Poder Judicial y no vamos a interferir en nada ni a obstaculizar en nada. Que la justicia tome sus decisiones y lo único que encontrará en este gobierno es respeto por esas decisiones. Y en ese sentido, pues el gobierno sigue, no hay ninguna estrategia, no hay nada que tenga que relación con este gobierno, con un proceso específico, con ese ni con ninguno. Así que seguimos adelante comprometidos con todos los colombianos. Pues, ministro, en verdad, mil gracias por este espacio para Caracol Radio. Usted es muy amable. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Claro que sí. Pues, amables oyentes de Caracol Radio, mil gracias por la sintonía.